Brian Zaragoza da el sí al Eurocelta de Claudio Giraldez y ahora solo queda negociar con el Bayern, que no es poco. Analizamos toda la información disponible hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. No salimos de una y ya nos estamos metiendo en otra sin tiempo para lamernos las heridas. Por la marcha de Fer López ya empieza a agitarse el mercado en clave entradas y el primero que suena y de forma, habrá que valorar si ilusionante o no, es Brian Zaragoza, el extremo propiedad del Bayern de Múnich, que jugó cedido la pasada temporada en Osasuna. Tiene pinta de que podría incorporarse al Celta, según informado por la mañana del pasado viernes Mate Moreto y por la tarde, de forma más contundente, Paulita Montes de la cadena SER. Exactamente, un Brian Zaragoza, Lucas Peteiro, que ya se le había relacionado en el comienzo del mercado de fichajes. Ese era uno de los nombres que sonaban para que reforzase su equipo, tanto el Betis, el Villarreal como el propio Celta, junto a dos nombres también que han estado vinculados al Celta en este mini tramo de fin de temporada. Aún no ha empezado el mercado de fichajes, pero los nombres vuelan, como eran Alberto Moleiro, que ha acabado en el Villarreal, y Raúl Moro, que todo indica que va a acabar en el Ajax. Ahora sale el nombre de Brian Zaragoza, tenemos que hablar de él, pero antes de eso recordamos que un jugador que puede estar muy cerca es Brian Zaragoza, pero el que ya está aquí, el que nunca se va a ir, es nuestro amigo Germán el Poli de Like, que lo tenemos a nuestra espalda y que propone para este vídeo de un jugador y fichaje que sería ilusionante 1000 likes, Peteiro, hecho así, 1000 likes. pensando, se entenderá que son 1000, pero claro, o sea, esto así es un aplauso 10, para sordos. Es 5 lobitos tiene la loba, es un aplauso para sordos, efectivamente. Bueno, 1000, quería decir 1000 likes, por favor, para este vídeo, si queréis que este proyecto siga sumando días en el calendario. Vamos al meollo de la cuestión, vamos a Brian Zaragoza, como bien decíamos al principio del vídeo. De hecho lo analizamos en el último directo de esta semana, el pasado viernes, la información que salía por la mañana de Mate Moreto. Textualmente decía para ESPN, una coloración que tiene pues el periodista italiano desde su salida de relevo. El Celta aprieta por fichar a Brian Zaragoza, se negocia una cesión con opción de compra. Inicialmente la pieza periodística de la página web del medio americano informaba de una opción de compra obligatoria, pero después hubo que corregir la información. La corrigió, de hecho, respondiéndonos a nosotros en Twitter, Mateo Moreto, que había un error en esa información escrita por sus compañeros, y es que no se sabía si la opción de compra era obligatoria o no, pero que la opción de compra estaba encima de la mesa, no iba a ser una cesión simple. Exactamente, lo decía Mate Moreto, el periodista italiano, junto a Fabrizio Romano, seguramente los dos periodistas más reputados en el mercado de fichajes, de que el Celta apretaba, de que el Celta, tras la salida de Fer López, como comentabas tú, y la posible gran salida al 99% de Alfon González, que es el futbolista quizás similar al que ocuparía Brian Zaragoza en Vigo, que se estaba ya encima de la mesa, y como bien decía Lucas, una cesión a falta de ver si tendría una opción de compra obligatoria o sería una cesión simple, o otra variable con opción de compra pero no obligatoria, la que podría ejercer el Celta de Vigo. Esto hacía que a la mañana se encendieran las alarmas. En el mismo día que se anunciaba la marcha de Fer López oficialmente a los Wolves, salía el nombre de Brian Zaragoza, y la locura máxima ya se desató ayer a la tarde, porque Paulita Montes, a eso de las 6 y media de la tarde, confirmaba que Brian Zaragoza habría dado el sí al Celta, que solo faltaba lo más importante, claramente, que era negociar con el Bayern de Múnich su cesión. Hay que recordar, una cesión de un futbolista que esta temporada, como bien decía Lucas, estuvo en Club Atlético Osasuna. En aquel entonces una cesión simple, no tendría opción de compra el conjunto de Navarra. Sí, señor, estuvo cedido en Club Atlético Osasuna, procedente del Bayern de Múnich, que la pasada temporada, bueno, hace dos, ahora que va a arrancar la 25-26, en la 22-23 o la 23-24, a ver si lo digo bien de una vez por todas, le pagó al Granada en el mercado de invierno 16,5 millones. Inicialmente lo habían fichado para que se incorporase al arranque de la temporada 24-25, pero finalmente sobre la bocina pagaron un extra de 4 millones al acuerdo de 12 que tenían con los nazaríes y se lo llevaron para jugar la segunda vuelta de la Bundesliga por 16,5 millones. En esa segunda vuelta no acabó de encajar en Alemania, muchos problemas de adaptación del jugador andaluz, cuyo talento es pues absolutamente innegable, e incluso ha llegado a debutar con la selección española. 3 participaciones y un gol son las que tiene en su carta de presentación el ex del Granada, y bueno, jugó cedido en Osasuna en un movimiento que pilló a todo el mundo por sorpresa y que fue calificado de una genialidad de la dirección deportiva del club rojillo. Brian Zaragoza, que en la 23-24 en solo media liga, en solo una vuelta, disputó 21 partidos, 1.639 minutos, 6 goles, 2 asistencias, todo ello en sus meses de debut en primera división. De hecho, con dorsal de filial lo hizo Brian Zaragoza en un Granada en el que, además de Brian Zaragoza, se fue Samu Morodion, pero antes de que terminase la primera
primera ventana de fichajes del mes de agosto, lo fichó el Atlético de Madrid y posteriormente lo cedió al Deportivo Alavés, y un Brian Zaragoza que despuntaba sobre todo en los días clave, en los días de mayor foco, como me acuerdo aquel partido Granada-Barça, que si no gana el conjunto nazarí, mínimo lo empata con un golazo de época de Brian Zaragoza, que además al año siguiente cedido en el Osasuna, en Osasuna, volvió a hacer una jugada parecida contra el mismo rival, contra el Barça, además en el primer partido que perdió el Barça de Flick en esa temporada. Sí, Brian Zaragoza, que como bien decías tú, en esa 23-24 fue una de las grandes revelaciones de la Liga con el Granada. Sí que es verdad que, pese a ser una de las grandes revelaciones, nadie esperaba que el Bayern de Múnich se interesase en el extremo malagueño. Como bien tú comentabas antes, esas 21 primeras jornadas que disputa con el Granada, después ya se lo lleva al Bayern, que en aquel entonces entrenaba a Tuchel, y lo decías tú, esa falta de adaptación que no fue capaz de conseguir en Alemania, sobre todo por una barrera muy, muy, muy grande que es el idioma. Brian Zaragoza no era capaz de entender a su entrenador, de entenderse con sus compañeros, y es cuando en esa segunda vuelta deciden que tienen que buscar una salida, que igual se apresuraron a la hora de fichar a Brian Zaragoza. Quizás lo mejor era haberlo dejado en cedido lo que quedaba de temporada en el Granada. Creo recordar que en aquel entonces el Bayern acelera el fichaje de Brian Zaragoza también porque había sufrido una lesión muy, muy importante en su equipo. No recuerdo ahora exactamente si fuera Coman, tengo serias dudas, pero sé que lo de que Brian Zaragoza se vaya antes de tiempo en Múnich es por una lesión que sufrió el conjunto bávaro. A partir de ahí, lo decías tú, Lucas, los datos lo avalaban, y el Bayern de Múnich en esa segunda temporada que iba a tener decide cederlo a Club Atlético Osasuna. Cuando llegaba Club Atlético Osasuna todos decíamos, oye, este no es un fichaje al que el Celta podría aspirar, que era un equipo, Osasuna, que sí que es verdad que venía de jugar el año pasado competición europea, pero tan solo un partido el que jugó contra el Brujas en aquella fase previa de Conference League. La temporada de Brian Zaragoza en Osasuna, luces y sombras, pero yo creo que para todo aficionado navarro dejó más luces porque fue una temporada que se vio marcada también por una lesión que lo tuvo alejado de los terrenos de juego. Con Club Atlético Osasuna, 28 partidos lo que disputó el jugador malagueño, 1882 minutos, tan solo un gol con la camiseta rojilla, pero 6 asistencias, y como bien decía Lucas antes, dejando partidos muy, muy buenos, y que yo creo que es un futbolista, Brian Zaragoza, que lo podríamos comparar con Ilais Moriba. No para nada en lo futbolístico, pero sí que los números que han tenido no avalan y no contrarrestan con la temporada que han hecho. Ha tenido muy buenos partidos Brian Zaragoza que no se han significado, que no se han traducido en goles o asistencias. Sí, tú te ponías un partido de Osasuna y aunque quizás no estuviese acertado en su toma de decisiones o que incluso es típico jugador que un poco lo que le pasaba al fondo en el Celta, todo el mundo veía que tenía cositas, pero igual te desesperaba si no lo conocías en sus primeros 2-3 partidos, ¿no? Que recuerdo que el de Albacete fue muy criticado. Pues con Brian Zaragoza, salvando las distancias, porque quizás es un escalón de jugador algo mayor, ¿no? Por lo que demostró en su reducción en el Granada, sí que es un jugador que le falta un puntito de orden táctico y un puntito de toma de decisiones en último tercio, pero que el uno contra uno y el desborde lo lleva en la sangre porque es de estos futbolistas que ya no se fabrican, que son formados en la calle y no en la academia. A partir de aquí, un Celta que tratará de acometer esta operación lo antes posible, porque mientras sus rivales por Brian Zaragoza están centrados en otra cosa, como por ejemplo, ya lo mencionaba antes Marcos, pues el fichaje de Moleiro por el Villarreal. Exacto. También estarían detrás de Rorro Riquelme, hay quien dice por ahí. Después el Betis, que está viendo por cuánto factura Johnny Cardoso hacia el Atlético de Madrid. También hay interés del Como por Jesús Rodríguez, la gran perla bética, que juega de hecho en la posición de Brian Zaragoza. Entonces, mientras esté en Villarreal y Betis, por cierto, un Betis que también, información de Paulita Montes, hará un mes aproximadamente desde este vídeo, que tenía medio hecho a Brian Zaragoza con un preacuerdo, entiendo que algo apalabrado, porque evidentemente no se puede tener un preacuerdo con un jugador que no es tuyo, sería absolutamente ilegal. Parece que ese preacuerdo, el cual mencionaba Paulita Montes, hará un mes, se ha caído, que el Celta tiene ahora la delantera, y estimamos a quien tienes que haber tirado que lo que está buscando el Celta es una operación estilo Ilais Moriba. Acudes al mismo mercado, acudes a la Bundesliga, acudes a un jugador que quiere un entorno favorable, acudes a un jugador además que ya tiene pasado en la liga, como era el caso de Ilais Moriba, y también acudes a un club que quiere, entre comillas, quitárselo encima, que pagó en su momento 16 millones de euros, que cuando termine su cesión en el Celta, si acaba viniendo, pues habrá amortizado entre 4 y 6 millones de euros de ese fichaje. Contrato en el Bayern, por cierto, que lo hemos dicho, hasta 2029. Exacto. Entonces, lo que tiene toda la pinta es que el Celta va a intentar quedárselo pagando un porcentaje de su salario, que estará en torno a los 3, 4, 5 millones de euros, pagar la mitad, un tercio, bueno, este tipo de jugadas que hace el Celta, y establecer una opción de compra preferencial seguramente, como lo que han
han hecho con Ilaix Moriba, ¿no? Sí, hay que recordar que lo decía también después, en la mañana del viernes también ampliaba un poquito de información el compañero Clemente Garrido del diario AS, y lo que dejaba claro es que el Bayern no quería repetir la fórmula que había hecho con Club Atlético Osasuna. El conjunto bávaro cede a Brian Zaragoza a Osasuna con una cesión simple en la que cual se hacían cargo del 50% del salario. Parece ser que el Bayern no quiere eso, que el Bayern no cuenta con el futbolista malagueño y lo que buscaría es que la cesión le parece bien, pero que haya una opción de compra. Veremos si obligatoria o no, y ahí ya lo podríamos evaluar. La gran pregunta, ¿cómo puede acometer el Celta el fichaje de Brian Zaragoza? Al 99,9% sería una cesión, falta por ver si habría una opción de compra. Y la gran pregunta que también os haréis en vuestra casa, por un futbolista que el Bayern ha pagado hace año y medio, 16 millones de euros, ¿cuánto puede pedir a día de hoy? Pues es una gran pregunta también. Yo creo que, conociendo el mercado del Celta, conociendo cómo se está moviendo todo, podríamos estar hablando quizás de una opción de compra de 8-9 millones de euros. Sí, incluso por debajo, yo te diría. Habría que valorar, pero por poner una línea de lo que podemos especular, de lo que podemos creer, sería eso. Y después, el gran aval de Brian Zaragoza. Seguramente es un nombre que en cuanto sale ilusiona al aficionado del Celta, nos ilusiona a nosotros como proyecto, pero hay un dato muy, muy importante. Comentaba Lucas que hace apenas varias semanas la misma Paula Montes informaba que muy buenas conversaciones entre Brian Zaragoza y el Real Betis Balompié para que el futbolista malagueño acabase en el Benito Villamarín. En aquella noticia, Paulita Montes también avanzaba. Es una pena porque Claudio Giraldez le pidió ese fichaje a la directiva. A Claudio Giraldez le gusta mucho a Brian Zaragoza, pero había llegado tarde Claudio Giraldez en esa petición. No sabemos el porqué, pero las negociaciones entre Brian Zaragoza y el Betis se han estancado, y es donde el Celta tiene que aprovechar ahora ese trique-maneje que tiene el Betis con el cómo para vender a Jesús Rodríguez. Y, como bien informa Paula Montes, tiene ese acuerdo con Brian Zaragoza. Claudio Giraldez es el que está haciendo mucha fuerza para que se fiche el jugador. Y un detalle también muy, muy importante que dejó claro el Bayern, que en caso de salir cedido quería que fuera un equipo que jugara competición europea. Completamente. Una de las noticias que llevamos diciendo mucho tiempo, y es el clasificarte a Europa más allá de disputar la competición y no contando ingresos o lo que te produzca, es que puedes acceder a otro mercado de futbolistas que de no clasificarte a Europa no podríamos acceder. A partir de ahí, acuerdo total con el jugador, lo decía Lucas en la intro del vídeo, falta lo más difícil, que es llegar a un acuerdo con el Bayern Múnich, pero teniendo la voluntad del jugador Lucas Peteiro, está ese viejo tópico que dice que los futbolistas juegan donde quieren jugar. Pues hay que confiar en ello. Sí, señor. Venimos de una semana en la que una operación relámpago se llevó a Fer López de Vigo a Wolverhampton. De un sábado a un viernes, Fer López dejaba de ser jugador del Celta para ser jugador de los Gols. Esperemos que en otra operación relámpago, de viernes a jueves, concretamente en otros 6 días, veremos si Brian Zaragoza se convierte en el nuevo futbolista del Celta, que vendría para sustituir el perfil de Alfon. Exactamente. Y que a priori sobre el papel debería mejorarlo, o al menos no debería tardar tanto en rendir como tardó Alfon, que hasta noviembre, diciembre, enero no empezamos a ver sus mejores minutos de fútbol, y después evidentemente implosionó ya en la primavera de 2025. Si acaba viniendo, haremos un vídeo análisis del bueno de Brian Zaragoza, las diferencias que puede haber con Alfon, y a ver si invitamos a nuestro querido amigo Alex Gesto, que conoce a los dos muy bien. Ojalá tengamos que hacer ese vídeo, pero de momento toca esperar a ver cómo se van dando las noticias. Esto es todo de nuestra parte, y como siempre, gracias por elegir vivir el Z con nosotros. Abrazo grande, recordar 1000 likes de reto. Adiós. Chao.